Saludos, buenas. Este es el canal de Geopolítica y quien le habla es su amigo Leandro Pichairo. Hoy quiero darle un comunicado y pedirle disculpas porque en los últimos días no hemos estado saliendo al aire. El comunicado que le quiero hablar es sobre el propósito que nosotros hemos creado este canal y es para hablarle a la iglesia de Jesucristo. Como cristianos nosotros tenemos una inquietud de tratar algunos temas puntuales con la iglesia de los acontecimientos en lo que estamos viviendo hoy día. Nosotros podemos ver cómo en el 2020 vino una pandemia en la cual la iglesia fue afectada. Y los líderes de aquel entonces, una gran mayoría, fueron engañados y llevados, principalmente en este país, llevado a que no adoren a la persona de Cristo y apartaron a la iglesia de la adoración y de la comunión con el Señor. De ahí en adelante la iglesia no ha venido siendo la misma, sino que la iglesia fue mermada en cuanto al compromiso que tiene la iglesia con el Señor. Estamos viviendo en unos tiempos cuando la iglesia se ha vuelto superficial. Ahora bien, todo esto ha sido un plan del enemigo en el cual ha surtido su efecto. La Biblia enseña de que en los postreros tiempos íbamos a vivir tiempos peligrosos. Ya creo yo, viendo esta situación por la que pasamos, en la que ya esos tiempos están aquí, lo estamos viviendo ya. Ahora bien, el nombre del canal quiero explicarlo de que en su origen, en su totalidad, está con una visión cristianamente hablando, es bíblico en su totalidad. Derribando argumento viene de 2 Corintios capítulo 10, verso 5, donde en ese capítulo se habla que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero la fortaleza que la Biblia está hablando allí, que nosotros podemos destruir con la palabra, son derribando los argumentos en los cuales los hombres, por medio de la filosofía y de las malas enseñanzas y de los ataques del enemigo, tienen un bloqueo a aceptar la palabra de Dios. También podemos ver cómo en estos últimos tiempos, cómo se han levantado herejías destructoras en contra de la iglesia de Jesucristo, queriendo cambiar la verdad por la mentira. Y del punto de vista explicado luego el nombre, del punto de vista entonces explicando la geopolítica, entonces aquí tenemos que entrar en la vertiente de que Dios es el Dios del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué quiere dejar dicho con esto? Que Dios es quien pone y quita reyes. Ese es el sistema global que nos rige a nosotros, es puesto por Dios, pero es influenciado por el enemigo. Y en la geopolítica, cuando se habla de la geografía, se globaliza un todo, de todos los gobernantes. Y entre eso queremos hablar de los tres principales potencias que gobiernan el mundo, que viene siendo Estados Unidos, China y Rusia. Ya Europa queda relegada a un cuarto, quinto lugar, porque hay países que están más potentes que Europa. Luego les voy a explicar ahí lo de Europa y guarden lo que con eso voy a culminar esta exhortación que le estoy preparando hoy para así introducir por dónde vamos a ir trabajando. Como podemos ver, Rusia tuvo un declive con la caída de la Unión Soviética. Luego, por medio de Putin, luego, ya tiene un ascenso. China viene subiendo y Estados Unidos ha desafiado su poderío unipolar en el que el mundo vivía. Ya el mundo no se ve de la óptica de Estados Unidos siendo la policía del mundo, sino que los poderes se han
dividido. Y estamos viviendo una batalla por quién termina estando en la punta. Pero ya eso no se va a dar, porque no va a haber un imperio gobernando al mundo, sino que ahí entra lo que es la situación de la caída y el declive de Europa. En la Biblia se enseña, en Daniel capítulo 8, de que vendría un gobernante que iba a gobernar el mundo. Ese es el anticristo. Él viene en una confederación europea. Mientras más vemos el declive de Europa como un continente con tanta cultura, con tanto desarrollo, con tanta educación, un continente que fue el primero en todo. Ahora lo vemos en el declive que está, en todo el sentido de la palabra. Y es porque el terreno se está allanando para que esa figura, que es el anticristo, venga a tomar dominio de Europa. Y luego, mientras más bajo cae Europa, más grande será el poderío y el dominio del anticristo, sacando a Europa de ahí y llevándolo a una potencia de primer lugar. Eso es lo que la Biblia enseña. De eso es que la Biblia habla. Y de eso es que nosotros vamos a hablar de ahora en adelante. Cómo hay un realme en el mundo y cómo el mundo se ha vuelto tan hostil y tan bélico y tan peligroso. Y lo que se avecina no es paz. Lo que se avecina son conflictos y rumores de guerra en distintos lugares. Y aquí es donde entra Derribando Argumentos para explicar esta situación y la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo en el 2020 fue engañada por la pandemia que aconteció en el 2020 y los líderes fueron arrastrados, los líderes de la iglesia, y no fueron al Señor, quien es el dueño de la iglesia, para ver qué acontecía. Yo sí fui al Señor y yo no participé de nada de eso, ni creí nada de lo que estaba aconteciendo como tal. No se menciona ese tema, sino una simple gripe estacional, que viene por estaciones, mayormente en tiempo de frío. Está ahí el COVID. Pero la iglesia recibió un ataque en el 2020 en el cual la iglesia todavía no se recupera, que fue apartada de la adoración y la comunión con la persona de Jesucristo. La iglesia está viviendo tiempos superficiales y la Biblia enseña de que la artimaña del enemigo será muy grande y que muchos serán engañados. Habla de mucho. Entonces, aquí vengo yo entendiendo y conociendo lo que está aconteciendo en el mundo, centralizándolo con la Biblia y analizando el sistema global que es la política y luego la geografía. Y bajo esa ciencia que es la geopolítica vamos a analizar de ahora en adelante en Derribando Argumentos y buscaremos cuál es la verdad de todos estos acontecimientos. Vamos a estar hablando, centralizándolo del punto de vista cristocéntrico, buscando la dirección del Señor y así trayendo un mensaje a la audiencia cristiana que no está siendo hablado, sino que en la iglesia todavía se reúnen para hablar cosas que no están acordes a los tiempos. Cuando nos vamos a la Biblia, los apóstoles no eran ajenos a lo que estaba aconteciendo en Roma o en esos lugares. Ellos estaban a la par y llevándolo todo a la obediencia de Cristo. ¿Está viendo? Entonces, lo que queremos de ahora en adelante es que ustedes se conecten, que den like y que se suscriban y apoyen este proyecto en el cual vamos a estar trabajando de ahora en adelante, desentrañando los entresijos entre lo que está sucediendo en el mundo
en el que nosotros vivimos que se ha convertido en un lugar muy peligroso. Es cuanto hasta otro.